Antes de sumergirte en esta montaña rusa emocional de secretos enterrados y reencuentros inesperados, pulsa el botón de suscribirte. Dale un gran pulgar arriba a este video y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es el descubrimiento más impactante que has hecho sobre tu pasado? La verdad oculta del multimillonario. La mañana llegó al Hospital St. Jude, envuelta en el característico olor a desinfectante y a café rancio que se desprendía de la cafetería de enfermeras. La doctora Evelyn Stone se ajustó la bata blanca por tercera vez en 5 minutos, una manía nerviosa que había desarrollado durante años de turnos exigentes. Sus manos, siempre firmes al sostener un estetoscopio o administrar una vacuna, temblaron sutilmente mientras observaba la inusual conmoción en el patio del hospital a través de la ventana del pasillo. Coches de lujo alineados en la entrada principal. Agentes de seguridad de traje negro, posicionados estratégicamente. Reporteros locales ajustando equipos y probando micrófonos. Era el día de la visita oficial a la sala de pediatría. Una de esas obligaciones sociales que los ricos cumplían para pulir su imagen pública. ¿Se encuentra bien, Dr. Stone? Clara Jenkins, la enfermera jefe de voz dulce, la trajo de vuelta a la realidad. Parece que ha visto un fantasma. Evelyn forzó una sonrisa y se alisó la bata de nuevo. Si hubiera sabido qué tipo de fantasma estaba a punto de cruzar ese pasillo, tal vez habría fingido indisposición y se habría ido a casa. Estoy perfectamente bien, Clara, solo un poco cansada. Los mellizos se despertaron temprano hoy. Una mentira. Lily y Ben habían dormido profundamente como siempre. Lo que la había puesto nerviosa era un sueño extraño y fragmentado, donde voces del pasado susurraban su nombre en pasillos que no podía identificar. Uno de esos sueños que se te pegan al alma y no se van ni con café fuerte. El sonido de tacones resonando por el pasillo la trajo de vuelta. Evelyn respiró hondo y caminó hacia la recepción de la sala, donde debía esperar a los visitantes. El protocolo era simple: saludarlos, presentar las instalaciones, sonreír para las fotos y despedirse. 15 minutos de su vida. 15 minutos que lo cambiarían todo. Daniel Brooks apareció en la entrada como un espejismo inquietante. El tiempo había sido generoso con él. A sus 32 años, conservaba la misma elegancia natural que recordaba, pero ahora refinada por el poder y la madurez. Su traje de diseñador hecho a medida acentuaba su postura erguida, casi militar. Su pelo castaño oscuro, que antes siempre estaba revuelto por el viento o por sus dedos, ahora estaba impecablemente peinado. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron. Esos mismos ojos marrones que veía todos los días en la cara de Ben. Durante un momento infinito, se miraron el uno al otro a través de la recepción, llena de gente importante, periodistas y personal del hospital. El mundo a su alrededor desapareció. El murmullo de las voces se convirtió en un zumbido distante. El olor a desinfectante dio paso al fantasma de la colonia de hombre que él usaba 6 años atrás. Evelyn sintió que sus piernas temblaban, su boca seca, su corazón latiendo como si fuera una adolescente, no una mujer de 29 años, madre de 2, que había sobrevivido a turnos de 24 horas y noches, sin dormir de fiebre alta con niños enfermos. Esta es la doctora Evelyn Stone, nuestra jefa de la sala de pediatría. La voz del director administrativo resonó a lo lejos. Este es el equipo que dará la bienvenida a nuestros distinguidos visitantes. Daniel dio un paso adelante, y ella notó que él también había palidecido. Sus manos, que una vez fueron tan seguras como las de ella, se cerraron en discretos puños.
Su mandíbula se tensó en una expresión que ella conocía bien. «Es un placer conocerla, doctora». Su voz era más ronca de lo habitual. Extendió la mano, y cuando sus dedos se tocaron, una corriente eléctrica recorrió su brazo, llegando a partes de su corazón que había encerrado con 7 llaves. «El placer es todo mío», Evelyn logró responder, sorprendida por su propia compostura. Su voz era firme, profesional. Solo sus ojos delataban la agitación interna. Fue entonces cuando notó a la mujer a su lado, Sophia Wells. Ella era todo lo que las revistas de chismes describían: alta, rubia, con esa belleza impecable que costaba fortunas en tratamientos estéticos. Su vestido rosa pastel, obviamente elegido para la ocasión, combinaba con su bolso y sus zapatos de diseñador, que costaban más que el salario mensual de Evelyn. Ella sonrió para las cámaras, con la facilidad de alguien nacido para el centro de atención. «Cariño, ¿no me vas a presentar?» La voz de Sofía tenía ese tono dulce y calculado de la gente acostumbrada a conseguirlo todo por encanto. «Por supuesto. Sofía, esta es la doctora Evelyn. Sofía es mi prometida». Daniel pronunció la palabra prometida como si le quemara la lengua. Evelyn sonrió y saludó a Sofía, pero por dentro, algo se hizo añicos. Era irracional. Ella lo sabía. Habían pasado 6 años. Ella misma había intentado otras relaciones, pero ninguna había durado más de unos pocos meses. ¿Cómo podía esperar que él se hubiera detenido en el tiempo? La visita siguió el guión ensayado. Evelyn presentó las habitaciones, explicó los procedimientos y sonrió para las fotos. Pero con cada palabra, sentía la mirada de Daniel sobre ella como una pregunta no formulada. Apenas prestó atención a las explicaciones. Apenas respondió a las preguntas de los periodistas. Estaba claramente perturbado. Sofía, en cambio, interpretó el papel de la futura esposa devota con perfección hollywoodense. Hizo preguntas sobre los niños hospitalizados, repartió abrazos calculados y posó junto a Daniel con sonrisas que parecían sacadas de campañas publicitarias. «¿Y dónde están sus propios hijos, doctora?» La pregunta de Sofía llegó como un puñal disfrazado de interés. «Me imagino que es difícil conciliar la maternidad y la medicina». Evelyn sintió que la sangre se le helaba. Por el rabillo del ojo, vio a Daniel tensarse. «Mis hijos están en el colegio. Y sí, es un desafío diario, pero son mi mayor motivación», respondió con dignidad, aunque interiormente deseaba estar en cualquier lugar menos allí. «¿Qué edad tienen?», preguntó Daniel. Y su voz tenía una cualidad extraña que hizo que Evelyn levantara la vista hacia él. 6 años, son mellizos». El silencio que siguió duró solo 3 segundos, pero estaba cargado de significado. Evelyn vio algo agitarse en el fondo de sus ojos. Un cálculo rápido, una sospecha que empezaba a germinar. 6 años, repitió, más para sí mismo que para ella. «Si Lily y Ben». Esta vez, Daniel palideció visiblemente. Sofía, ajena a la tensión en el ambiente, continuó haciendo comentarios sobre la decoración del pasillo y lo bien cuidados que parecían los niños. La visita terminó sin más incidentes. Hubo fotos oficiales, agradecimientos y promesas de futuras alianzas entre el grupo farmacéutico de la familia Brooks y el hospital. Evelyn se despidió profesionalmente y se encerró en el baño de enfermeras tan pronto como se fueron. Apoyó las manos en el lavabo y se miró al espejo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y algo que no quería nombrar. 6 años. 6 años construyendo una nueva vida, superando el dolor, reuniendo fuerzas para ser padre y madre. Y en 15 minutos,
todo resurgió, como una herida que nunca había sanado correctamente. Las horas siguientes pasaron a un ritmo automático. Consultas, informes, recetas. Pero la mente de Evelyn estaba dividida entre el presente y aquella mañana de septiembre, 6 años atrás, cuando se despertó en la enfermería y supo que él había desaparecido de su vida para siempre. Era casi el final de su turno cuando la bomba explotó. Evelyn estaba organizando archivos cuando escuchó una voz familiar en el pasillo, una voz de niño, llena de curiosidad, que le hizo dar un salto al corazón en el pecho. ¡Mami! ¡Mami! ¡No vas a creer lo que pasó hoy! Ben apareció corriendo por la entrada de la enfermería, todavía con su uniforme escolar, la mochila colgada de un hombro. Detrás de él, Lily caminaba con su seriedad característica, ajustándose las gafas mientras observaba todo a su alrededor con interés científico. «Cálmate, Ben. Primero, saluda a todos». Evelyn llamó la atención de su hijo, pero sonrió al verlos. Esos dos eran la razón por la que conseguía levantarse cada mañana. «Buenas tardes, equipo». Ben saludó al personal de enfermería, que ya lo conocía bien. Lily saludó a todos educadamente antes de acercarse a su madre. «Qué bien que estés aquí. Ya terminé aquí. Podemos ir a casa». Evelyn guardó los últimos archivos y cogió su bolso. «Mami, hoy pasó algo muy raro». Ben comenzó, pero fue interrumpido por su propia emoción. «Había un señor muy elegante aquí en el hospital. Me miró raro cuando me vio en la cafetería. Llevaba traje y parecía muy importante. Tenía el pelo igual que yo, y se quedó congelado cuando me vio. La tía Clara hasta comentó que nos parecíamos». Ben continuó inocentemente. «Luego dijo algo raro. Dijo que me parecía a tu exnovio». Evelyn sintió que el mundo daba vueltas. Lily, siempre observadora, frunció el ceño. «¿Exnovio? Mami, nunca dijiste que tenías un exnovio». Es solo conversación de adultos, cariño. Vamos a casa. Estoy cansada». Pero Ben, como cualquier niño curioso, no iba a dejar el tema. «El señor le preguntó a la tía Clara mi nombre. Cuando ella dijo que yo era Ben Stone, se puso muy serio. Luego preguntó si yo tenía papá. La tía dijo que no, que tú nos criaste sola». Cada palabra era un puñal. Evelyn sintió que le temblaban las manos mientras ordenaba sus cosas, tratando de mantener la compostura delante de sus hijos. «¿Y sabes qué más?», Ben continuó, ajeno al drama que causaban sus palabras. Preguntó dónde estaba mi hermana. La tía Clara dijo que yo tenía una melliza. Entonces salió corriendo de allí, mami. De verdad corrió. Dejó a su novia rubia hablando sola. Evelyn cerró los ojos. Sabía que este momento llegaría algún día. Sabía que la verdad no podía permanecer enterrada para siempre. Pero no esperaba que fuera tan repentino, tan devastador. «Mami, ¿estás bien?» Lily se acercó y tocó su brazo con cuidado. «Estás pálida». «Estoy bien, mi amor. Solo cansada. Vamos a casa». Caminaron hacia el aparcamiento en silencio. Evelyn trató de organizar sus pensamientos, de prepararse para lo que sabía que venía. Daniel lo había descubierto, o al menos lo sospechaba, y conociéndolo como lo conocía, sabía que no lo dejaría pasar. Apenas el coche había salido del aparcamiento cuando sonó su móvil. Número desconocido. Ella respondió sin pensar. «Hola, tenemos que hablar». La voz de Daniel era fría, controlada, pero cargada de una atención que ella conocía bien. «Ahora no, Daniel, ahora, Evelyn», repitió, y algo en la forma en que pronunció su nombre la hizo temblar. «Estaré en el hospital en 20 minutos, en el aparcamiento». La llamada terminó abruptamente. Evelyn miró por el espejo retrovisor a sus hijos. Ben jugaba con un coche de juguete en el asiento trasero.
Lily leía un libro sobre dinosaurios, ambos ajenos al huracán, que estaba a punto de desatarse sobre sus vidas. Ella sabía que ya no había forma de huir. La verdad, después de 6 años oculta, estaba a punto de salir a la luz. Y por primera vez desde que se había convertido en madre, Evelyn no sabía si tendría la fuerza para proteger lo que más amaba en el mundo. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje. «Son mis hijos, ¿verdad?» Evelyn aparcó el coche en el garaje de casa. Apagó el motor y se quedó inmóvil durante largos segundos, con las manos en el volante, los ojos cerrados, el corazón latiéndole con fuerza. 6 años de silencio estaban a punto de romperse, y no tenía ni idea de cómo podría explicar a sus hijos que el padre que nunca conocieron había aparecido en sus vidas como un fantasma del pasado. Había intentado olvidar, pero nunca había podido borrarlo por completo de su corazón. ¿Qué crees que hará Daniel ahora que se enfrenta a la verdad sobre sus hijos? ¿Revelará Evelyn por fin el alcance total de su pasado? Comparte tus predicciones en los comentarios. El aparcamiento del Hospital St. Jude estaba prácticamente vacío cuando Evelyn llegó. Solo unos pocos coches de los guardias nocturnos, y aparcado justo en el centro, bajo el brillo amarillento de la farola, el Mercedes negro de Daniel. Podía verlo a través de la ventanilla trasera, su silueta tensa, sus manos pasándose nerviosamente por el pelo en un gesto que ella conocía tan bien. Había dejado a los mellizos con la señora Green, la querida vecina que siempre la ayudaba en las emergencias. Inventó una excusa sobre una cirugía urgente, pero Lily la miró con esa expresión desconfiada que había heredado de Daniel, aunque ella no lo supiera. «Mami, ¿estás segura de que todo está bien?», había preguntado la niña, ajustándose las gafas mientras observaba el rostro preocupado de su madre. «Todo está bien, mi amor. Es solo trabajo». Evelyn había besado la frente de su hija, aspirando el dulce olor a champú de niños que siempre la calmaba. «Cuidaos el uno al otro, ¿de acuerdo? Volveré pronto». Pero ahora, de pie junto a su propio coche, reunía valor para enfrentarse al hombre que había amado más que a su propia vida y que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Daniel salió del Mercedes tan pronto como la vio. Incluso bajo la luz tenue del aparcamiento, ella podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Había cambiado su elegante traje por unos vaqueros oscuros y un polo azul marino con las mangas remangadas. Parecía más accesible así, más como el hombre que había conocido 6 años atrás. «Gracias por venir», dijo, deteniéndose a unos pocos metros, como si no se fiara de sí mismo para acercarse. «No tenía opción, por lo que entiendo». Evelyn se cruzó de brazos, más por protección que por frialdad. «¿Qué quieres, Daniel?» «Quiero la verdad». Su voz salió más dura de lo que pretendía. «Necesito saber si ellos, si Lily y Ben, son tus hijos». Ella completó la pregunta que él no podía formular. «¿Eso es lo que quieres saber?» Daniel cerró los ojos por un momento, como si las palabras fueran una puñalada. «Dios mío, Evelyn, lo son». Lo vi en la cara del niño. Lo vi en cada rasgo, cada expresión. ¿Cómo pudiste ocultarme esto?» La rabia que había guardado durante 6 años explotó como una presa rota. «¿Cómo pude ocultarlo?» Evelyn dio un paso adelante, con los ojos brillando de indignación. «¿Cómo te atreves a preguntarme esto después de abandonarme cuando más te necesitaba?» «¿Abandonarme? ¿De qué estás hablando?» Daniel la enfrentó con genuina confusión. «Fuiste tú la que desapareció. Perdiste a los bebés y simplemente desapareciste de mi vida». «¿Perdí a los bebés?» Su voz salió como un susurro incrédulo. «¿Perdí a los bebés?» «Daniel, ¿de qué estás hablando? Me dijeron que...» Se detuvo,
una expresión de horror comenzando a formarse en su rostro. Me dijeron que habías perdido el embarazo, que estabas devastada y decidiste distanciarte de todo y de todos, que no querías verme más. Evelyn sintió que le temblaban las piernas. Necesitó apoyarse en el capó del coche para no caer. ¿Quién te dijo eso? Mi madre. Sarah. Fue al hospital cuando se enteró de que te habías desmayado. Ella. La voz de Daniel se desvaneció mientras la verdad comenzaba a desplegarse en su mente. Me dijo que había hablado contigo, que estabas desconsolada, que no querías verme sufrir a mí también. Tu madre mintió, Daniel. Las palabras salieron cargadas de un dolor tan antiguo que parecía físico. Nunca perdí a los bebés. Intenté encontrarte. Intenté llamarte, enviarte mensajes, hablar con tus amigos. Todos los contactos estaban bloqueados. Pensé que habías decidido que ya no me querías. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se pasó las manos por el pelo. Caminó de un lado a otro como un animal enjaulado, procesando la magnitud de lo que había descubierto. Ella no pudo, murmuró, más para sí mismo. Mi propia madre no pudo haber hecho eso. Pudo. Y lo hizo. Evelyn se secó una lágrima que se empeñaba en fluir. Durante 6 años, crié a nuestros hijos sola porque pensé que me habías rechazado. Durante 6 años, preguntaron por su padre, y yo no sabía qué responder, porque no entendía cómo habías desaparecido simplemente. Daniel dejó de caminar y se encaró con ella. Bajo la luz amarillenta de la farola, ella pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. Evelyn, te juro por todo lo sagrado que yo no lo sabía. Si lo hubieras sabido, si hubieras sabido que estabas embarazada, que ellos existían, ¿qué habrías hecho? Su voz temblaba entre la rabia y la desesperación. Habrías desafiado a tu madre. Habrías asumido la responsabilidad de una residente pobre que no estaba a la altura del mundo, Brooks. Tepukwa me habría casado contigo. La respuesta fue rápida, categórica, como un disparo. Me habría casado contigo ese mismo día y habría enfrentado al mundo entero si hubiera sido necesario. Evelyn sintió que el corazón se le detenía por un momento. Durante 6 años, se había preguntado cuál habría sido su reacción. Durante 6 años, había oscilado entre imaginar que huiría con miedo o que la abrazaría con alegría. Nunca había considerado que la respuesta pudiera ser tan simple, tan directa. Pero eso no es lo que pasó, dijo en voz baja. Y ahora es demasiado tarde. Es demasiado tarde para nosotros. Lo es. Daniel estuvo de acuerdo, dando un paso hacia ella. Pero no es demasiado tarde para ellos, mis hijos, Evelyn. Nuestros hijos crecieron durante 6 años sin saber que tienen un padre que los habría amado desde el primer segundo. No te necesitan ahora. La frase salió más a la defensiva de lo que pretendía. Estamos bien. Nos hemos arreglado solos. Estoy seguro de que lo habéis hecho. Daniel sonrió por primera vez desde que llegó. Una sonrisa triste, llena de orgullo y remordimiento. Solo con verlos, puedo ver que eres una madre increíble. Ben tiene esa curiosidad genuina, esa alegría que ilumina la habitación. Lily tiene una seriedad adorable, esa forma de observar. Son perfectos. ¿Los observaste? Evelyn frunció el ceño. Cuando el niño apareció en la cafetería hoy, me quedé helado. Fue como verme en un espejo del pasado. Y luego, cuando me enteré de que tenía una hermana melliza, Daniel sacudió la cabeza. Sabía que algo no estaba bien. Empecé a sumar las fechas, las edades. Todo encajaba. ¿Y qué pretendes hacer ahora? La pregunta salió cargada de miedo. ¿Aparecer de repente en sus vidas y poner todo patas arriba? No lo sé. La honestidad de su respuesta la sorprendió. Solo sé que no puedo simplemente fingir que no pasó.
Son mis hijos, Evelyn. Mi sangre. Mi responsabilidad. ¿Y tú? Dudó, como si las siguientes palabras fueran demasiado peligrosas para ser dichas. Sigues siendo la mujer que más amé en mi vida. No. Evelyn sacudió la cabeza con vehemencia. No hagas eso. No traigas el pasado de vuelta como si nada. Ya no soy esa chica ingenua que se enamoró de ti. He crecido. He madurado. He aprendido a sobrevivir sin ti. Lo sé. Y es exactamente por eso por lo que sigo enamorado de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, como una confesión peligrosa. Evelyn sintió que el pecho se le oprimía, la respiración se le cortaba. Durante 6 años había soñado con escuchar esas palabras. Durante 6 años había imaginado cómo sería si él regresara, si descubriera la verdad, si pidiera perdón. Pero ahora que había llegado el momento, solo podía sentir miedo. «Estás prometido, Daniel», le recordó, tratando de aferrarse a la realidad. «Sofía parece una mujer encantadora. No arruines tu vida por un fantasma del pasado. Sofía es un arreglo familiar». La amargura en su voz era inconfundible. «Después de que desaparecieras, mi madre empezó a presionarme para que me casara por negocios. Sofía es hija de uno de los socios del grupo farmacéutico. Es una alianza estratégica, no un romance. ¿Y tú aceptaste?» Había renunciado a creer en el amor verdadero. Daniel dio otro paso hacia ella, tan cerca ahora que ella podía sentir su colonia. «Pensé que eras la única oportunidad que tenía de ser verdaderamente feliz. Cuando pensé que te había perdido, acepté vivir una vida conveniente. Pero ahora sé que estás viva, que mis hijos están vivos, que todo lo que vale la pena vivir sigue existiendo». Extendió la mano lentamente, tocando su rostro con la punta de los dedos. «¿Cómo puedo seguir fingiendo que no importa?» Evelyn cerró los ojos y por un momento se permitió sentir el toque familiar, la textura de su piel, el calor que siempre la había calmado. Pero la realidad la trajo de vuelta rápidamente. «¿Y tus hijos, Daniel?» Se apartó de su tacto. «¿Has pensado en lo que significa para ellos? No son mascotas que puedes visitar cuando te apetezca. Son niños, con sentimientos, miedos, necesidades. Por eso estoy aquí». La seriedad en su voz era absoluta. «No quiero ser un visitante de fin de semana en sus vidas. Quiero ser un padre de verdad. Ni siquiera saben que existes. Entonces déjame cambiar eso, poco a poco, de la manera correcta». Daniel la miró con una intensidad que le recordó cómo solía mirarla cuando hacían planes para el futuro. «Dame una oportunidad de conocerlos, de ganarme el lugar que es legítimamente mío». Evelyn sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Por un lado, sabía que Lily y Ben merecían conocer a su padre. Por otro, temía que se encariñaran y luego fueran abandonados de nuevo. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Necesito tiempo para procesar todo esto». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé». Caminó de vuelta a su propio coche. «Solo no aparezcas en sus vidas sin mi conocimiento, ¿de acuerdo? Si realmente quieres hacer esto bien, entonces respétame lo suficiente como para incluirme en las decisiones». «De acuerdo», Daniel asintió. «Pero Evelyn, no me rendiré, no esta vez». Se detuvo con la mano en la puerta del coche y miró por encima del hombro. «¿Y Sofía?» «Terminaré el compromiso. No es justo para ella fingir que siento algo que no siento». La respuesta llegó sin dudar. «Debería haberlo hecho hace mucho tiempo». Evelyn se subió al coche sin responder y se marchó. Por el espejo retrovisor, vio a Daniel de pie en medio del aparcamiento, con las manos en los bolsillos, observándola marcharse. Parecía tan perdido como ella se sentía. El viaje de vuelta a casa pasó como un borrón. Cuando llegó, la señora Green le informó de que los niños habían cenado y ya estaban dormidos.
Evelyn agradeció a su vecina y entró en la casa en silencio. Caminó hasta la habitación de los mellizos y se quedó en la puerta, observándolos dormir. Ben estaba boca abajo, con los brazos extendidos, su respiración profunda y tranquila. Lily dormía de lado, abrazando el oso de peluche que había recibido en su 5º cumpleaños, sus gafas cuidadosamente dobladas en la mesita de noche. Eran sus hijos, sus bebés. Durante 6 años, ella había sido todo para ellos. Madre, padre, proveedora, consoladora, maestra. Durante 6 años, había funcionado perfectamente bien sin Daniel Brooks. Pero al mirarlos ahora, podía ver sus rasgos que había intentado ignorar. La forma de las orejas de Ben, la mandíbula de Lily, la forma en que ambos fruncían el ceño cuando estaban concentrados. Tenían derecho a conocer a su padre, y Daniel tenía derecho a conocerlos, pero ella también tenía derecho a protegerlos de otra posible decepción. Evelyn salió de la habitación y se sirvió una taza de té, sentándose en la mesa de la cocina, donde solía ayudar a sus hijos con los deberes. La casa estaba en silencio, pero su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Fue entonces cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez reconoció el número. «Daniel, siento llamar tan tarde. Solo necesito que sepas una cosa». Su voz era diferente, más decidida. «Acabo de hablar con mi madre». Evelyn sintió que el estómago se le encogía, y la confronté con la verdad. Lo confesó todo. La rabia en la voz de Daniel le era palpable. «Ella realmente te hizo creer que yo ya no quería verte. Bloqueó todos los medios de comunicación. Se inventó la historia sobre que perdiste a los bebés. Todo para mantenerme alejado de ti. ¿Por qué?» La pregunta salió como un susurro de error. «Porque no eras lo suficientemente buena para un Brooks. Porque creía que ibas detrás del dinero de la familia. Porque quería controlar mi vida y elegir a mi esposa». Cada palabra sonaba como cristales rotos. Destruyó 6 años de nuestras vidas por puro prejuicio y sed de poder. Evelyn cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Alivio por saber por fin la verdad. Rabia por haber sido manipulada tan cruelmente. «¿Qué vas a hacer?» «Primero, voy a terminar con cualquier influencia que tenga sobre mi vida. Segundo, voy a terminar con este compromiso ridículo. Y tercero», hizo una pausa, «voy a hacer todo lo que esté en mi mano para compensar el tiempo perdido con mis hijos. Y si me dejas, contigo también». «Evelyn, sé que no puedo simplemente borrar 6 años de dolor. Sé que no puedo volver atrás en el tiempo y estar presente cuando me necesitabas. Pero puedo empezar ahora. Puedo ser el padre que merecen y el hombre que te mereces. Si me das una oportunidad». Evelyn sujetó el teléfono con más fuerza, luchando contra la emoción que amenazaba con abrumarla. «Necesito tiempo, Daniel, y necesitas entender que no se trata solo de nosotros dos. Ellos son los que importan ahora». «De acuerdo completamente». La respuesta llegó sin dudar. «Todo lo que quiero es conocer a mis hijos. El resto lo veremos con calma». Después de que la llamada terminó, Evelyn permaneció sentada en la cocina hasta muy tarde, procesando todo lo que había sucedido. 6 años de su vida se habían construido sobre una mentira. 6 años de independencia forzada, de soledad emocional, de preguntas sin respuesta, pero también 6 años de crecimiento, de fuerza, de descubrir que era capaz de mucho más de lo que imaginaba. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, el futuro era una página en blanco. Y no sabía si eso la emocionaba o la aterrorizaba. ¿Cuál crees que será el mayor desafío para Evelyn y Daniel mientras intentan reconstruir su familia? ¿Cómo reaccionarán los niños ante la verdad completa?
Comparte tus ideas y predicciones. Pasaron 3 semanas desde la revelación en el aparcamiento del hospital. 3 semanas de conversaciones cautelosas, de acercamiento gradual, de descubrimientos que lo cambiaban todo cada día. 3 semanas en las que Evelyn durmió mal, comió poco y revivió constantemente cada palabra intercambiada con Daniel aquella noche que lo cambió todo. Durante esos días había observado a sus hijos con una atención casi científica, buscando señales de que les faltaba algo, de que había un vacío en sus vidas que necesitaba ser llenado. Ben seguía siendo el niño alegre que siempre fue, corriendo por los pasillos del hospital, haciéndose amigo de todo el personal, riendo fuerte y sin reservas. Lily mantenía su seriedad característica, pero Evelyn había notado que había empezado a hacer más preguntas sobre familias, sobre padres, sobre cómo la gente se conocía y se casaba. Era como si, por instinto, supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Evelyn había decidido contarles la verdad a los niños, pero gradualmente, respetando el tiempo de procesamiento de cada uno. Empezó explicando que su padre no los había abandonado, sino que un malentendido muy grave los había separado durante años. La conversación ocurrió un jueves por la noche, después de cenar. Evelyn había preparado su pasta favorita, una receta simple con salsa de tomate y queso que siempre los ponía de buen humor. La mesa de la cocina estaba iluminada por la luz cálida de la lámpara amarilla que había comprado en oferta, creando ese ambiente acogedor que siempre la calmaba. «Necesito hablar con vosotros sobre algo muy importante», comenzó, apartando su propio plato a medio llenar. Su estómago estaba demasiado revuelto para comer. Ben dejó de jugar con su tenedor, inmediatamente atento. Lily se quitó las gafas, limpió cuidadosamente las lentes y se las volvió a poner. Un ritual que siempre realizaba cuando necesitaba concentrarse en algo serio. ¿Un malentendido? Lily se ajustó las gafas, ese gesto característico que hacía cuando estaba procesando información compleja. ¿Qué tipo de malentendido, mami? Estaban sentados en el salón, Ben jugando distraídamente con su coche de juguete favorito mientras escuchaba la conversación. El sol de la tarde entraba por la ventana, creando vetas doradas en el suelo de madera de la casita simple, que era su mundo. A veces, las personas malas hacen cosas feas para separar a la gente que se ama. Evelyn eligió sus palabras con cuidado. Vuestro padre nunca supo que existíais porque alguien le mintió. ¿Alguien mintió? Ben dejó de jugar, con los ojos muy abiertos. Pero mentir es malo, muy malo, mi amor, y por eso crecisteis sin conocerle. ¿Y dónde está ahora? La pregunta de Lily llegó cargada de una seriedad que le rompió el corazón a Evelyn. Él quiere conoceros, quiere ser un papá de verdad, pero necesito estar segura de que vosotros también queréis eso. El silencio que siguió fue largo. Ben volvió a jugar con su coche de juguete, pero Evelyn podía ver los engranajes funcionando en su cabecita. Lily se quedó mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. ¿Es guapo?, preguntó Ben de repente, haciendo sonreír a Evelyn. Muy guapo. ¿Te pareces a él? ¿Y es bueno? Lily se giró hacia su madre, una rara vulnerabilidad brillando en sus ojos detrás de las gafas. Muy bueno. El mejor que he conocido. ¿Conocido? Entonces, ¿por qué tienes miedo, mami? La pregunta de Lily la tomó desprevenida. ¿Cómo explicar a una niña de 6 años que el corazón de un adulto es complicado? Que el amor y el miedo a veces van de la mano. Que estaba aterrorizada ante la posibilidad de volver a enamorarse y ser abandonada una vez más. Porque a veces, cuando perdemos a alguien muy importante, es difícil creer que pueden volver para quedarse, respondió honestamente. Pero si se puso triste cuando pensó que morimos, entonces nos debe querer,
¿verdad? La lógica infantil de Ben era irrefutable. Sí, mi amor, pues vamos a conocerle. Ben aplaudió emocionado. ¿Puede ser hoy? Evelyn se rió entre dientes, pero fue Lily quien respondió. No puede ser hoy, Ben. Estas cosas llevan tiempo. Miró a su madre con una sabiduría que no encajaba con su edad. Pero podemos conocerle poco a poco, ¿verdad, mami? Sí, mi cariño. Y así comenzó. El primer encuentro ocurrió en el parque, a 2 manzanas del hospital. Terreno neutral, donde los niños se sentirían cómodos y donde Evelyn podría controlar la situación si fuera necesario. Ella había elegido ese lugar no solo por la practicidad, sino por los recuerdos. Era allí donde había llevado a los mellizos desde que eran pequeños, donde Ben había dado sus primeros pasos tambaleantes entre los bancos de madera, donde Lily había descubierto su amor por los insectos, observando a las hormigas cargando migas. La noche anterior, Evelyn apenas había podido dormir. Se había quedado en la cama revisando mentalmente todos los escenarios posibles. ¿Y si a los niños no les gustaba? ¿Y si él se decepcionaba con ellos? ¿Y si todo era un error monumental que solo causaría más dolor? A las 6 de la mañana, dejó de fingir que dormía y fue a prepararse café. Encontró a Lily ya despierta en el salón, sentada en el sofá con un libro de dinosaurios en el regazo, pero claramente incapaz de concentrarse en la lectura. «Mami, el señor que es nuestro papá, ¿es bueno?», había preguntado sin rodeos, con su manera directa característica. «Muy bueno, mi cariño. ¿Y si no me gusta?». La pregunta le rompió el corazón a Evelyn. Se sentó junto a su hija, atrayéndola a un abrazo. «No estás obligada a que te guste nadie, mi amor, ni siquiera él. Os conoceréis despacio, sin presión. ¿Y si yo no le gusto? Imposible». Evelyn besó la parte superior de la cabeza de su hija. «Eres la chica más inteligente, dulce e interesante que conozco. Si él no se da cuenta de eso, es su problema, no el tuyo». Ben apareció en el salón unos minutos después, todavía en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «¿Hoy es el día de conocer a papá?», había preguntado, saltando al sofá entre ellas. «Hoy es el día». «Estoy nervioso», confesó sin ninguna vergüenza de vulnerabilidad. «¿Y si piensa que soy demasiado ruidoso? Le vas a encantar tal y como eres», Evelyn respondió, con una certeza que no sabía de dónde venía. Ahora, en el parque, viendo a Daniel acercarse con pasos cautelosos, rezaba por tener razón. Daniel llegó puntual a las 3 de la tarde de un sábado soleado, con una pelota de fútbol y un kit de burbujas. Regalos sencillos que demostraban que había pensado cuidadosamente en lo que sería apropiado para un primer encuentro. También llevaba una pequeña mochila, y Evelyn se preguntó qué más había traído. Evelyn lo vio antes de que los niños se dieran cuenta de él. Había cambiado sus elegantes trajes por vaqueros y un polo azul marino. Su pelo estaba ligeramente revuelto por el viento, y tenía una expresión de nerviosismo que nunca le había visto, ni siquiera en los días de presentaciones importantes de la empresa. «¿Ese es él?», susurró Ben, siguiendo la mirada de su madre. «Ese es él». «¡Wow! Me parezco muchísimo a él», exclamó el niño emocionado. «Mira, Lily, hasta la ceja es igual». Lily observó a Daniel, con su intensidad científica habitual, catalogando similitudes y diferencias. Cuando él se acercó, ella se escondió un poco detrás de su madre, pero sin excesiva timidez. Solo la cautela natural de alguien que conoce a alguien importante. «Hola», dijo Daniel, deteniéndose a una distancia respetuosa. Su voz tembló ligeramente en la primera palabra, y se aclaró la garganta para disimularlo. «Debéis ser Lily y Ben». «Yo soy Ben». El niño se adelantó sin rastro de timidez. «Mi mami dijo que eres nuestro papá, ¿es verdad?». La pregunta directa hizo tragar a Daniel.
Miró rápidamente a Evelyn, que asintió, animándole. «Es verdad, sí. Soy tu padre, y el de ella también», respondió, mirando a Lily con afecto. «¿Pero por qué no habías venido a vernos antes?» La pregunta de Lily llegó cargada de seriedad, sin reproche, solo curiosidad genuina, porque no sabía que existíais. Daniel se arrodilló a su altura. «Alguien me mintió y me dijo que no habíais nacido. Fue la mentira más grande que me han contado en mi vida, porque sois lo más importante que me ha podido pasar». Ben inclinó la cabeza hacia un lado, procesando la información. «¿Entonces te pusiste triste cuando pensaste que morimos?» «Muy triste. El más triste que he estado en mi vida. Y ahora estoy feliz, porque estáis vivos. Más feliz de lo que jamás imaginé que podría estar». La respuesta simple y honesta pareció satisfacer a Ben, que sonrió abiertamente. Pero fue Lily quien hizo la siguiente pregunta, siempre más cautelosa. Siempre más. «¿Y ahora nos vas a mandar?» La pregunta tomó a Daniel por sorpresa. Miró rápidamente a Evelyn, que le hizo un gesto discreto para que respondiera solo. «No, Lily, vuestra mami es la que os manda. Ella es la que sabe lo que es mejor para vosotros, porque es la que os ha cuidado hasta ahora». Se sentó en el césped para estar a su altura. «Yo solo quiero formar parte de vuestras vidas, si me dejáis». «¿Cómo formar parte?» La curiosidad científica de Lily se despertó. «Bueno, tal vez jugar con vosotros los fines de semana, o ayudar con los deberes, o contar cuentos antes de dormir si queréis. ¿Sabes contar cuentos?» Ben se acercó interesado. «Sé algunos. Puedo inventarme otros. Invéntate uno ahora», pidió el niño, sentándose en el césped, en posición de expectativa. Daniel miró a su alrededor, buscando inspiración. Sus ojos se detuvieron en una mariposa que había aterrizado en una flor cercana. «Érase una vez, una mariposa muy especial», comenzó. Y Evelyn vio cómo su voz cambiaba, volviéndose más dulce, más envolvente. Era diferente a todas las demás mariposas, porque tenía dos colores en lugar de uno, azul por un lado, amarillo por el otro. «Como yo y Lily», interrumpió Ben emocionado. «Somos mellizos, pero diferentes. Exactamente como vosotros». Daniel sonrió. La mariposa azul y amarilla voló por el jardín, buscando a otras mariposas igual que ella. Pero nunca las encontró. Hasta que un día descubrió que no necesitaba encontrar a otras como ella. Solo necesitaba encontrar a alguien que la amara tal y como era. Lily estaba prestando total atención a la historia, sus gafas ligeramente empañadas por el vapor del sol de la tarde. «¿Y la encontró?», preguntó en voz baja. «Sí, la encontró. Encontró a toda una familia que la amaba. La mami mariposa, que siempre había sabido que era especial. Y el papi mariposa, que había estado lejos durante mucho tiempo, pero volvió porque no podía vivir sin ella». «¿Y se quedaron juntos para siempre?», Ben quería saber el final. «Se quedaron juntos para siempre y un día más», Daniel respondió, mirando directamente a Evelyn. La frase resonó con algo que ella solía decir a los niños, y se preguntó si él lo recordaba, o si era solo una coincidencia. «¿Quieres jugar con nosotros?», preguntó Ben, aparentemente satisfecho con la historia, más que nada en el mundo. Y así, en medio del parque, rodeados por el sonido de otros niños jugando y el olor a hierba recién cortada, una familia comenzó a formarse. Daniel se reveló como un padre natural. Corrió detrás de la pelota con Ben. Se rió cuando el niño marcó un gol en su improvisado partido de portero. Y escuchó pacientemente mientras Lily le explicaba las diferencias entre los tipos de hojas que coleccionaba. Cuando ella mencionó casualmente que le gustaban los dinosaurios, sus ojos se iluminaron. «A mí también me gustaban mucho los dinosaurios cuando tenía tu edad», dijo, sentándose en el césped a su lado. «¿Cuál es tu favorito?» «Los velociraptores. Eran inteligentes y cazaban en manada. Elección interesante.
A mí siempre me gustaron más los T-Rex. Oh, esos son un poco obvios. Lily se encogió de hombros, pero sonrió. A todo el mundo le gusta el T-Rex. Evelyn observó la interacción con un nudo en el pecho. Era surrealista ver la rapidez con la que se entendían, como si la genética no fuera solo física, sino emocional también. Papi, dijo Ben de repente, probando la palabra en su lengua. ¿Puedo llamarte papi? Daniel se detuvo a mitad de un movimiento, una pompa de jabón a medio formar en la varita que sostenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó ocultar, parpadeando rápidamente. Claro que puedes. Sería el mayor honor de mi vida. Papi, repitió Ben, gustándole el sonido. Papi, vas a venir a jugar con nosotros siempre, siempre que tu mami me deje. Mami te va a dejar, ¿verdad, mami? Ben se giró hacia Evelyn, que luchaba contra sus propias lágrimas. Sí, mi amor. ¿Y vas a vivir con nosotros? La pregunta inocente de Santiago tensó a todos los adultos. Esa es una conversación para adultos, mi niño, dijo Evelyn rápidamente. Pero yo quiero que viva con nosotros, insistió Ben. Todos mis amigos tienen un papi y una mami en la misma casa. Las familias pueden ser de muchas formas diferentes, mi amor, explicó Evelyn. Lo importante es que nos amemos, no donde vivamos. Lily, siempre observadora, notó la tensión que se instaló entre los adultos. ¿Papá tiene una casa diferente a la nuestra?, preguntó. Tengo, respondió Daniel. Una casa muy grande, con piscina y jardín. ¡Wow! Los ojos de Ben brillaron. ¿Podemos verla? Si tu mami lo permite. ¿Podemos dejar eso para otro día? Evelyn interrumpió rápidamente. Hoy ya había sido mucha novedad, pero las semanas que siguieron trajeron más encuentros, cada uno revelando nuevas capas de la personalidad de Daniel como padre y profundizando los lazos que se estaban formando. Daniel los llevó al zoo, donde Lily se extasió viendo los reptiles de cerca e hizo docenas de preguntas al cuidador sobre los hábitos alimenticios de los caimanes. Él escuchó pacientemente cada pregunta, anotó algunas de las más complejas en su teléfono para investigarlas más tarde, y al final de la visita, le regaló a su hija un libro sobre reptiles británicos que encontró en la tienda de regalos del zoo. ¿Cómo supiste que le gustaría?, preguntó Evelyn. ¿No notaste cómo sostenía el folleto informativo como un tesoro? Daniel sonrió. Ella tiene la misma expresión que yo tenía cuando me regalaban libros sobre dinosaurios, en el cine. Viendo una película de animación sobre dragones y aventuras, Ben se acurrucó en el brazo de Daniel durante las partes más emocionantes. Cuando el dragón bebé de la película se perdió de su familia, el niño susurró: «Papi, ¿prometes que no te volverás a perder de nosotros?» «Lo prometo, hijo, nunca más», respondió Daniel, con la voz ahogada. ¿Puedes jurarlo? Puedo jurarlo. Entonces júralo por tu vida. Juro por mi vida que nunca más me separaré de vosotros. Ben pareció satisfecho y volvió a concentrarse en la película. Pero Daniel pasó el resto de la sesión luchando contra las lágrimas. Fue durante una tarde de domingo, mientras le enseñaba a Lily a montar en bicicleta en el barrio donde vivía, que ocurrió uno de los momentos más significativos. La niña estaba decidida a aprender, pero frustrada por no poder mantener el equilibrio. «No puedo», se quejó después de la quinta caída, quitándose el casco con rabia. «Es demasiado difícil». «Oye». Daniel se arrodilló a su lado, comprobando que no se hubiera hecho daño. «Nadie aprende a la primera. Incluso yo me caí mucho cuando estaba aprendiendo». «¿Tú te caíste?» «Muchas veces. Tengo una cicatriz en la rodilla incluso hoy. ¿Quieres ver?» Mostró la pequeña marca en su rodilla, y Lily la examinó con interés científico. ¿Dolió? Sí, dolió. ¿Pero sabes lo que me dijo mi papá en aquel entonces? Daniel se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. Quiero decir, lo que mi papá debería haber dicho, si fuera un padre presente como quiero ser para ti.
Lily lo observó por un momento, procesando sus palabras. ¿Qué debería haber dicho? Que caerse es parte del aprendizaje. Que solo descubres que eres fuerte cuando te levantas después de caerte. Y que no existe el fracaso cuando tienes a alguien que cree en ti. ¿Creéis en mí? Sí, creo. Eres la niña más inteligente y decidida que conozco. Si alguien puede aprender a montar en bicicleta, eres tú. Lily se volvió a poner el casco con nueva determinación. Entonces vamos a intentarlo de nuevo. Pero esta vez, sujétame fuerte. Te sujetaré fuerte hasta que me digas que te suelte. 2 horas más tarde. Lily pedaleaba sola por el barrio, con Daniel corriendo detrás y gritándole instrucciones. Cuando finalmente se detuvo y se giró hacia él, la sonrisa en su rostro era deslumbrante. ¡Lo hice! ¡Papi! ¡Lo hice! Fue la primera vez que lo llamó papi, espontáneamente, sin pensar. Daniel sintió que el corazón le explotaría de felicidad. Cada momento era un descubrimiento. Daniel aprendió que Ben tenía pesadillas con los truenos y que durante las tormentas se escondía debajo de la cama con una manta y una linterna. En la primera noche de lluvia que pasaron juntos, cuando el niño apareció en su habitación temblando de miedo, Daniel lo llevó a su cama y se inventó una historia sobre cómo los truenos eran solo gigantes amigables, jugando a los bolos en las nubes. Descubrió que a Lily le encantaba dibujar mapas imaginarios de lugares que quería visitar. Una isla de dinosaurios, una ciudad donde solo vivían científicos, un planeta donde las mariposas eran del tamaño de pájaros. Empezó a guardar todos sus dibujos en una carpeta especial y en su 7º cumpleaños enmarcó su favorito para colgarlo en la pared de su oficina. Aprendió que a ambos les encantaban las tortitas para desayunar, pero a Ben le gustaban dulces con sirope, mientras que Lily las prefería saladas con queso, que Ben tenía la costumbre de hablar solo cuando estaba concentrado, exactamente igual que él mismo hacía, un rasgo que Evelyn siempre había encontrado divertido en él, que Lily organizaba los juguetes por categoría y color, demostrando una mente sistemática que le recordaba a sus propias tendencias organizativas. Pero quizás el descubrimiento más importante fue que ser padre no era un papel que se aprendía en los libros o en los consejos. Era algo que se sentía en el pecho, como una expansión del corazón que hacía que todo fuera más intenso. Las alegrías eran más brillantes, los miedos más profundos, el amor más incondicional que cualquier cosa que hubiera experimentado. Y Evelyn, observándolo todo desde lejos, sentía el corazón dividido entre la alegría y el terror. Alegría al ver a sus hijos tan felices, tan completos. Terror porque cada día se estaba enamorando de nuevo del hombre en el que Daniel se había convertido. Ya no era solo el joven empresario ambicioso que había conocido 6 años atrás. El dolor de la pérdida lo había madurado, lo había hecho más sensible, más presente. Él la miraba con una intensidad que le recordaba por qué se había enamorado de él la primera vez. Pero también estaba Sofía, y su sed de venganza demostró ser mucho más profunda y peligrosa de lo que nadie podía imaginar. Su ex prometida no se había tomado bien el fin del compromiso. Cuando Daniel la buscó para explicarle la situación, ella había reaccionado con una furia que lo sorprendió incluso a él. El encuentro ocurrió en su apartamento, un elegante ático en Knightsbridge que parecía más un set de revista de decoración. Estás terminando nuestro compromiso por una doctora cualquiera y 2 mocosos que ni siquiera son tuyos, había gritado, arrojándole el anillo de compromiso a la cara con tanta fuerza que le dejó una marca roja en la frente. Son mis hijos, Sofía, y Evelyn no es cualquiera. Oh, por favor, puso los ojos en blanco, paseando nerviosamente por la habitación.
¿De verdad crees que ella no sabía quién eras cuando se te acercó? ¿Crees que es casualidad que una pobrecita se quede embarazada del heredero de la familia Brooks? Basta, Sofía. No voy a permitir que hables así de la madre de mis hijos, la madre de tus hijos. Su risa había sido venenosa, llena de desprecio. Ni siquiera te has hecho una prueba de ADN. ¿Cómo puedes estar seguro de que son tuyos? La sugerencia le dio un puñetazo en el estómago, no porque dudara de la honestidad de Evelyn, sino porque Sofía había plantado una semilla que él sabía que usaría contra ellos. Son mis hijos, dijo con firmeza. Solo tienes que mirarlos para verlo. Mirar no es suficiente en un tribunal, D'Artagnan. Cariño. Su sonrisa era helada. Y cuando le cuente a todo el mundo que abandonaste a tu prometida por una mujer que apareció de la nada con 2 niños, alegando que son tuyos. Bueno, veremos cómo afecta eso al negocio familiar. No lo harías. No me pruebes, Daniel. Sofía se acercó a él, sus ojos brillando con malicia. Pasé 2 años de mi vida construyendo la imagen de la futura esposa del heredero Brooks. 2 años planeando nuestra boda, nuestra vida. ¿Crees que voy a dejar que todo eso se esfume sin luchar? ¿Qué quieres? Quiero que entres en razón. Termines con esta obsesión por la doctora y vuelvas conmigo. ¿O si no qué? ¿O si no voy a destruirla? Y sabes que tengo los recursos para eso. Fue en ese momento que Daniel se dio cuenta de que había subestimado por completo a la mujer con la que había planeado casarse. Detrás de la fachada de influencer alegre y despreocupada, había una persona calculadora y peligrosa. Si le pones un dedo encima a ella o a los niños, ¿qué? ¿Vas a amenazarme? Sofía se rió. Tengo pruebas de que me prometiste matrimonio, invertiste en mi futuro. Tengo contratos, compromisos públicos. Si me humillas públicamente, lo vas a pagar. Daniel salió de su apartamento con una sensación nauseabunda en el estómago. Había conocido a Sofía durante 2 años, pero nunca había visto ese lado oscuro de ella. Y lo peor era que sabía que no estaba bromeando. Y eso fue exactamente lo que sucedió. 2 semanas después, Evelyn recibió una notificación oficial de la Asociación Médica Británica. Estaba siendo investigada por negligencia médica en un caso de hacía 2 años. Un bebé que había sido ingresado con neumonía durante uno de sus turnos y que, según la denuncia, no había recibido el tratamiento adecuado. El documento llegó un viernes por la tarde, entregado por un notificador judicial en la puerta del hospital. Evelyn leyó las acusaciones 2 veces, incapaz de creer lo que veía. El caso mencionado era el del pequeño Harry Evans, un bebé de 8 meses que llegó a urgencias una mañana de lluvia con fiebre alta y dificultad respiratoria. Ella recordaba el caso perfectamente. El bebé había llegado en estado grave, traído por unos padres desesperados, después de toda una noche intentando bajarle la fiebre en casa. Evelyn había pasado 18 horas seguidas cuidando al niño, monitorizando cada respiración, cada latido del corazón. Había sido uno de los casos más difíciles de su carrera, pero había conseguido salvarlo. El niño había permanecido hospitalizado durante 1 semana y se había recuperado por completo. La familia Evans incluso había enviado una carta de agradecimiento después, diciendo que Evelyn había sido un ángel en sus vidas. «Esto es persecución», dijo la doctora Morgan, la jefa de pediatría, revisando los documentos al día siguiente. «No hay base alguna para esta acusación. Seguiste todos los procedimientos al pie de la letra. Tengo copias de todos los informes. Entonces, ¿por qué me investigan? Porque alguien quiere hacerte daño y tiene suficiente dinero e influencia para torcer los hechos y comprar testigos, como para confirmar las sospechas. La semana siguiente apareció un testigo que afirmaba haber visto a Evelyn desatendiendo al bebé.
Una enfermera que había sido despedida del hospital 6 meses antes por absentismo y que ahora afirmaba haber presenciado un comportamiento inadecuado por parte de la doctora. Luego apareció un especialista contratado para revisar el caso, que cuestionó las decisiones médicas tomadas por Evelyn, un médico que ella nunca había visto antes, pero que parecía tener acceso a información confidencial sobre el tratamiento. La investigación se desarrolló rápidamente, impulsada por abogados caros y testigos que cambiaban sus versiones de los hechos por un pago. En 3 semanas, Evelyn vio su reputación profesional destruida sistemáticamente. Los colegas empezaron a mirarla con desconfianza. Algunos padres pidieron que sus hijos no fueran tratados por ella. La administración del hospital la suspendió temporalmente de sus funciones mientras la investigación estaba en curso. Además, comenzaron a circular rumores maliciosos sobre su vida personal. Chismes sobre cómo había seducido a un hombre rico y lo estaba chantajeando con hijos que ni siquiera eran suyos. Insinuaciones sobre su competencia como madre, sobre su estabilidad emocional. Fue la doctora Morgan quien descubrió que la familia Evans, los padres del bebé que supuestamente Evelyn había desatendido, ni siquiera sabían de la investigación. Están en shock, contó después de una conversación telefónica. Dijeron que nunca presentaron ninguna queja. Al contrario, te consideran una heroína por salvar a su hijo. Entonces, ¿quién presentó la queja? Alguien usando su nombre con documentos falsificados, firmas falsas. Eso es un crimen, Evelyn, pero probar la falsificación llevaría tiempo. Y el tiempo era exactamente lo que los perseguidores de Evelyn no querían darle. Fue Daniel quien descubrió la verdad. Mi madre y Sofía están trabajando juntas, dijo, irrumpiendo en su apartamento una noche lluviosa de jueves. Contrataron investigadores privados, sobornaron a testigos. Están haciendo todo lo posible para arruinarte profesionalmente. ¿Por qué? Evelyn estaba agotada. Las últimas semanas habían pasado factura. Estaba pálida, más delgada, con profundas ojeras bajo los ojos. Porque si pierdes tu licencia médica, si tu reputación es destruida, pueden solicitar la custodia de los niños, alegando inestabilidad financiera y emocional. A Evelyn se le heló la sangre. No pueden, no tienen derecho. Mi madre sí lo tiene. Puede alegar que como abuela, tiene derecho a proteger a sus nietos de una madre incapaz. Y Sofía se presentaría como una influencia estabilizadora en mi vida. Daniel, no puedo perder a mis hijos. Su voz se quebró. Son todo lo que tengo. No los perderás. Se acercó, le acunó el rostro entre las manos. Juro por todo lo sagrado que no permitiré que eso suceda. ¿Cómo? Tu madre tiene dinero, poder, influencia. Yo solo soy una doctora con hijos que criar. Eres la mujer más fuerte que conozco, y esta vez no estás sola. Daniel cumplió su promesa. Contrató a los mejores abogados de Londres, detectives privados para investigar las irregularidades en las acusaciones, y psicólogos para testificar sobre la estabilidad emocional de Evelyn y el bienestar de los niños. Pero la que realmente cambió el rumbo del proceso fue Lily. El día de la audiencia final en el Royal Courts of Justice, la sala del tribunal estaba abarrotada como siempre. Evelyn llegó acompañada de su abogado, el doctor James Sutton, un hombre experimentado que Daniel había contratado después de una extensa investigación sobre los mejores abogados de defensa penal de Londres. Llevaba un traje de negocios azul marino simple, el pelo recogido en un moño bajo, tratando de parecer profesional y confiable. Al otro lado de la sala, Sofía y Sarah Brooks estaban acompañadas por un equipo de abogados que costaba más por hora de lo que Evelyn ganaba en un mes. Sofía llevaba un vestido beige conservador, muy diferente a la ropa llamativa
que solía publicar en las redes sociales. Sarah parecía una estatua de hielo, postura erguida, expresión impenetrable. Daniel se sentó junto a Evelyn en contra de todas las recomendaciones legales. Sus propios abogados le habían sugerido que se mantuviera públicamente neutral hasta que terminara el proceso. Pero él se había negado. «Mi lugar está al lado de la madre de mis hijos», había dicho categóricamente. «No la abandonaré de nuevo». Los niños estaban en primera fila, sentados junto a la señora Green, que los había traído a petición de Evelyn. Su presencia allí era arriesgada. Demasiada exposición, argumentaban los abogados. Pero Evelyn quería que el juez viera por quién estaba luchando. Ben balanceaba nerviosamente sus pequeñas piernas, sin entender muy bien por qué estaban en un lugar tan serio y solemne. Lily observaba todo con su atención científica característica, haciendo preguntas susurradas a la señora Green sobre lo que estaba haciendo cada persona. El proceso llevaba 2 horas, cuando el abogado de Sarah Brooks comenzó su argumento final. Era un hombre calvo con voz afectada, gesticulando dramáticamente mientras hablaba. «Su señoría, estamos aquí para proteger a 2 niños inocentes de una situación que puede dañar su desarrollo emocional y social. La demandante, la doctora Evelyn Stone, a pesar de sus cualificaciones profesionales, ha demostrado una importante inestabilidad emocional». Evelyn sintió que el estómago se le encogía. Cada palabra sonaba como una puñalada. Primero, ocultó la existencia de los menores al padre biológico durante 6 años, privándolos del derecho constitucional de conocer a su padre. Segundo, está siendo investigada por negligencia médica, lo que pone en duda su juicio. Tercero, vive en condiciones financieras precarias, incapaz de ofrecer a los niños las oportunidades que merecen. El Dr. Sutton se levantó para replicar. Objeción. Su señoría. La defensa está mezclando asuntos personales con el bienestar de los niños. La doctora Evelyn Stone es una profesional respetada. Las acusaciones médicas son infundadas, como ya ha sido demostrado, y la condición financiera no determina la capacidad de ser una buena madre. Sostenida, dijo el juez. Continúe, Dr. Price. Como decía, el abogado retomó. Creemos que sería lo mejor para los niños permanecer bajo la custodia temporal de la abuela paterna, la señora Sarah Brooks, una mujer de recursos probados y estabilidad, hasta que se resuelva el problema de la paternidad y se evalúe adecuadamente la capacidad de la madre. Fue entonces cuando Lily se levantó de su silla. La señora Green intentó tirar de ella hacia atrás, pero la niña ya estaba caminando por el pasillo central del tribunal. Sus pequeños pasos decididos resonaron en el silencio absoluto que se instaló. Su señoría, dijo, deteniéndose frente al estrado, su voz clara a pesar de su nerviosismo. Quiero hablar. El juez Henderson, un hombre de unos 50 años con el pelo canoso, miró a la niña con sorpresa. En 40 años de carrera, había visto de todo, pero rara vez un niño tan pequeño había pedido testificar espontáneamente. «¿Cuál es tu nombre, querida?», preguntó suavemente. «Lily Stone. Tengo 6 años y quiero hablar de mi mami». Desde el banco de los abogados hubo murmullos de protesta. El Dr. Price se levantó. «Su señoría, esto es altamente irregular. La niña no tiene la capacidad legal para...» «Dr. Price», el juez lo interrumpió con firmeza. «En los casos de custodia, siempre escuchamos a los niños involucrados cuando es apropiado, y esta niña claramente tiene algo que decir». Se giró hacia Lily. «Puedes hablar, niña, pero recuerda, siempre debes decir la verdad». «Siempre digo la verdad», respondió Lily, ajustándose las gafas con su gesto característico. «Mi mami me enseñó que mentir es malo».
Evelyn sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos. A su lado, Daniel le tomó la mano. Algunas personas aquí están diciendo que mi mami no nos cuida bien a mí y a mi hermano, pero están mintiendo. La voz de Lily era firme, inquebrantable, pero cargada de una emoción que no encajaba con su edad. Mi mami se levanta en medio de la noche cuando tengo pesadillas. Hace tortitas para desayunar, porque a Ben le gustan. Me enseña sobre dinosaurios y me lleva a la biblioteca todos los sábados. La sala estaba en silencio absoluto. Incluso los abogados habían dejado de mover sus papeles. Cuando me rompí el brazo el año pasado, se quedó conmigo en el hospital durante 3 días seguidos. No durmió, no comió bien. Solo me cuidó. Las enfermeras dijeron que nunca vieron a una madre tan dedicada. Desde el estrado de los testigos, Sarah Brooks estaba visiblemente incómoda, evitando mirar a su nieta. Sofía puso los ojos en blanco sutilmente, pero incluso ella parecía estar afectada por las palabras de la niña. ¿Sabe lo que es una mami, su señoría?, preguntó Lily, inclinando la cabeza con genuina curiosidad. Dime lo que piensas, respondió el juez, claramente conmovido. Mami es alguien que nos ama incluso cuando somos traviesos. Mami es alguien que se preocupa cuando llegamos tarde del colegio. Mami es alguien que llora con nosotros cuando estamos tristes y se ríe con nosotros cuando estamos contentos. Cada palabra fue pronunciada con cuidado, como si Lily estuviera recitando una lección importante. Mami es alguien que trabaja mucho para que tengamos lo que necesitamos, pero nunca se queja. Mami es alguien que besa nuestras pupas para que duelan menos y que inventa cuentos para que no tengamos miedo. En la primera fila, Ben lloraba en silencio, sin entender del todo lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la intensidad emocional del momento. ¿Y tu mami hace todo eso?, preguntó el juez, con la voz ligeramente ahogada. Sí, lo hace. Mi mami hace todo eso y mucho más. Trabaja duro para que tengamos todo lo que necesitamos. Nuestra casa es pequeña, pero está llena de amor. La nevera a veces está vacía a fin de mes, pero nuestro corazón nunca lo está. Hubo un silencio pesado en la sala del tribunal. Algunos de los presentes se secaron discretamente las lágrimas. Ahora, también tengo un papá, y estoy muy contenta. Es bueno y cuenta historias divertidas. Lily miró a Daniel con afecto. Pero la que me crió, la que me enseñó quién soy, la que estuvo conmigo todos los días de mi vida, fue ella, señaló a Evelyn. Si alguien quiere quitarme la custodia, entonces puede quitarme la vida también, porque yo le pertenezco a ella, y siempre lo haré. Breló. La niña bajó del estrado y regresó al lado de su madre, con la misma serenidad con la que había ascendido. La sala del tribunal estaba en silencio absoluto. Muchos de los presentes no pudieron ocultar sus lágrimas. El doctor Price intentó recomponerse. Su señoría, a pesar del conmovedor testimonio, debemos recordar que los niños pueden ser fácilmente influenciados. Dr. Price, el juez lo interrumpió secamente. En 40 años de mi carrera, rara vez he escuchado un testimonio tan conmovedor y veraz. Esta niña demuestra madurez emocional, inteligencia y, sobre todo, un profundo amor por su madre. Características que solo se desarrollan en un ambiente de cuidado, afecto y estabilidad. Golpeó el mazo con determinación. Caso desestimado por falta de pruebas consistentes. La custodia se mantiene con la madre, la doctora Evelyn Stone. Y declaro públicamente que cualquier nuevo intento de persecución judicial contra esta familia será visto como abuso del sistema judicial y podrá resultar en sanciones para los responsables. Evelyn se desplomó en llanto. Daniel la abrazó allí mismo, delante de todos.
Ben corrió a unirse al abrazo, seguido por Lily, que finalmente permitió que sus propias lágrimas cayeran. Las consecuencias para los arquitectos de la persecución fueron devastadoras. Sofía tuvo todos sus contratos publicitarios cancelados cuando la historia se filtró a la prensa. El intento de separar a una familia por venganza personal no fue bien recibido por el público, y su carrera de influencer se derrumbó de la noche a la mañana. Sarah Brooks cayó aún más cuando se descubrió que había utilizado recursos de la empresa para financiar la persecución legal contra Evelyn. La junta administrativa del grupo farmacéutico la destituyó de la presidencia. El escándalo sacudió las acciones de la empresa y ella acabó siendo obligada a apartarse completamente del negocio. «Tengo una propuesta para ti», dijo Daniel un domingo por la tarde, 3 meses después del juicio. Estaban en el apartamento de Evelyn, viendo una película mientras los niños jugaban en su habitación. Era una escena doméstica que se había vuelto natural con el paso de las semanas. Daniel aparecía los fines de semana, ayudaba con la comida, jugaba con los niños y se quedaba a cenar. A veces dormía en el sofá, cuando los niños insistían en que se quedara para contarles cuentos antes de dormir. La vida había encontrado un nuevo ritmo, más armonioso. Las heridas del pasado aún existían, pero se estaban curando lentamente. Evelyn había vuelto a trabajar en el hospital, con el apoyo total de la administración, que incluso emitió un comunicado público, disculpándose por su suspensión apresurada. Ben estaba más feliz que nunca ahora que su padre estaba presente en su vida diaria. Lily se había abierto emocionalmente, permitiendo que Daniel participara en los rituales nocturnos que antes eran exclusivos de su madre. «¿Qué clase de propuesta?», preguntó ella, pausando la película. Había algo en su tono que la puso en alerta. Daniel se levantó del sofá y, para su sorpresa total, se arrodilló en el suelo del salón, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «¡Cásate conmigo!». Evelyn casi se le cae el bol de palomitas. Su corazón se detuvo por un momento, luego se aceleró como si hubiera corrido una maratón. ¿Qué? «¡Cásate conmigo!». Abrió la caja, revelando un anillo de diamantes simple y elegante, muy diferente a la pieza extravagante que le había dado a Sofía. Este era delicado, atemporal, claramente hecho para una mujer que valoraba la esencia más que la ostentación. No por obligación, no por conveniencia, no porque se espere. Cásate conmigo porque te amo, porque siempre te he amado, porque quiero pasar el resto de mi vida compensando el tiempo que perdimos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Evelyn antes de que pudiera controlarlas. «Daniel, sé que es complicado. Sé que tienes miedo. Sé que 6 años de dolor no desaparecen de la noche a la mañana». Tomó sus manos temblorosas. «Pero míralos», señaló hacia la habitación de donde venían las risas de los niños. «Míranos cuando estamos juntos. Esto no es una coincidencia, Evelyn. Esto es el destino. ¿Y si no funciona?». Su voz salió como un susurro, cargada de toda la vulnerabilidad que había guardado durante años. «¿Y si te cansas de nosotros? ¿Y si tu familia te presiona de nuevo? ¿Y si mi familia sois vosotros 3? La respuesta llegó sin dudar, firme como una promesa tallada en piedra. «El resto del mundo puede decir lo que quiera. Vosotros sois mi familia, mi vida, mi felicidad». Y en cuanto al miedo a que no funcione, le tocó la cara con suavidad. «Yo también tengo miedo. Miedo de no ser un buen padre, de no poder compensar el tiempo perdido, de no merecer una segunda oportunidad. Pero prefiero tener miedo a tu lado que ser valiente lejos de ti». Antes de que pudiera responder,
Una voz familiar resonó por el apartamento. Papi, Lily dijo que te vas a casar con mami. ¿Es verdad? Ben apareció corriendo en el salón, todavía en pijama, porque se había echado una siesta después de comer. Su pelo estaba revuelto en todas direcciones y llevaba un dinosaurio de juguete en cada mano. Daniel miró a Evelyn, una ceja levantada en una pregunta silenciosa. Ella percibió que él no respondería a los niños sin su respuesta primero. «Todavía no he respondido», dijo, tratando de ganar tiempo mientras su corazón latía con fuerza. «Pues contesta», exclamó Ben, saltando de un pie a otro. «Quiero que os caséis. Quiero tener una familia como mis amigos, con un papi y una mami en la misma casa». Lily apareció en la puerta de la habitación, más cautelosa que su hermano, pero con los ojos brillando de curiosidad. Observó la escena, su padre arrodillado, su madre con lágrimas en los ojos, el anillo en la caja abierta, y su mente analítica procesó rápidamente todo. «Mami, ¿quieres casarte con papi?», preguntó con su seriedad característica. La pregunta directa de su hija la tomó por sorpresa. Durante 6 años, las decisiones importantes en su vida se habían tomado pensando primero en el bienestar de los niños. Ahora, por primera vez, se dio cuenta de que lo que sería mejor para ellos también sería lo mejor para ella. Evelyn miró a su alrededor, a Daniel, con sus ojos llenos de esperanza y amor incondicional. A Ben, saltando de emoción, incluso sin entender completamente el significado del momento. A Lily, seria y observadora como siempre, pero con una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Miró el pequeño pero acogedor salón que había sido su refugio durante tanto tiempo. Las paredes decoradas con dibujos de niños, fotos de momentos felices, pequeños tesoros acumulados durante los años de construir una familia poco convencional. La mesa donde comían juntos, donde ayudaba con los deberes, donde hablaban de sus miedos y sueños. Y se dio cuenta de que ese espacio ya se había expandido naturalmente para incluir a Daniel. Él no estaba tratando de cambiar lo que tenían. Se estaba adaptando, amoldándose, encontrando su lugar en el puzzle ya formado. «Sí», dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Sí, quiero». El grito de alegría de Ben resonó por todo el apartamento, probablemente despertando a los vecinos de su siesta dominical. Corrió hacia sus padres, lanzándose al abrazo que ya compartían. Lily se acercó más despacio, pero cuando estuvo cerca, se acurrucó contra su madre, con un suspiro de satisfacción. «¡Qué asco!», gritó Ben al ver a Daniel besar a Evelyn justo allí, delante de ellos, haciendo que todos rieran a través de las lágrimas. «¿Ahora vais a estar juntos para siempre?», preguntó Lily, siempre necesitando confirmar los detalles importantes. «Para siempre y un día más», respondió Evelyn. Y Daniel sonrió, reconociendo la frase que ella siempre usaba con los niños. «¿Puedo elegir mi vestido para la boda?». Lily ya estaba planeando los detalles prácticos. «Claro que sí, princesa. ¿Y puedo ser el portador del anillo?», Ben quería saber, saltando de puntillas. «Vas a ser el portador del anillo más importante del mundo», le aseguró Daniel, levantando a su hijo en brazos. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieran, después de mucha planificación de la boda, de elegir nombres para los peces de colores que Daniel prometió comprar, y de decidir dónde colgar su colección de rocas en la nueva casa, Evelyn y Daniel se sentaron en el sofá, simplemente disfrutando del silencio y la cercanía. «¿Estás seguro?», preguntó ella, con la cabeza apoyada en su hombro. «Absolutamente. ¿Y tú?». «Estoy aterrorizada», admitió. «Pero sí, estoy segura». «¿Por qué aterrorizada?». «Porque cuando amas de verdad a alguien, siempre existe el riesgo de perderlo. Y no creo que sobreviva a perderte de nuevo». Daniel giró su cuerpo para encararla, sus manos acunando su rostro con ternura.
Entonces no voy a dejar que me pierdas. Voy a luchar cada día para mereceros a los tres. Voy a ser el hombre que necesitas, el padre que merecen. Ya lo eres, dijo ella. Y por primera vez en 6 años, creyó completamente sus propias palabras. 6 meses después, en una ceremonia sencilla, en el jardín de la casa que compraron juntos en Hampstead, una casa con un patio lo suficientemente grande para que Ben jugara a la pelota y Lily plantara sus flores científicas. La doctora Evelyn Stone se convirtió en la doctora Evelyn Brooks. La ceremonia fue pequeña, solo con la gente que realmente importaba. La doctora Morgan y el equipo del hospital estaban allí, al igual que la señora Green, que lloró más que la propia novia. Algunos de los colegas de Daniel, que se habían convertido en verdaderos amigos con el paso de los meses. Y los niños, por supuesto, radiantes con sus trajes de fiesta. Lily llevaba un vestido rosa claro que había elegido ella misma y llevaba los anillos en un pequeño cojín de satén. Ben estaba elegante con un traje azul marino que lo hacía parecer una versión en miniatura de su padre. Y se tomó muy en serio sus responsabilidades de portador del anillo. No hubo música elaborada ni decoración cara. Solo luces de hadas colgadas en los árboles, flores del propio jardín en arreglos sencillos, y el sonido suave de una guitarra tocada por uno de los amigos músicos de Evelyn. Cuando llegó el momento de los votos, Daniel dijo: Evelyn, me enseñaste que el amor no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de amar perfectamente a la persona que encuentras. Me demostraste que la familia no se define por la sangre o el ADN, sino por la elección, la dedicación y la presencia diaria. Prometo estar presente. Prometo elegirte todos los días. Prometo amar a nuestros hijos con la intensidad que se merecen y con la gratitud de alguien que casi pierde lo que más importa. Evelyn Puchport. Daniel, durante 6 años, aprendí a ser fuerte sola. Hoy, elijo ser fuerte a tu lado, no porque lo necesite, sino porque quiero. Prometo confiarte en nuestro futuro. Prometo darte la oportunidad de ser el padre y el compañero que sé que puedes ser. Y prometo que cuando lleguen los días difíciles, porque llegarán, los enfrentaremos juntos. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el beso fue observado por 2 niños que aplaudieron con entusiasmo, sin qué asco esta vez. Durante la recepción, mientras veía a Daniel bailar con Lily en brazos y a Ben correr entre los invitados, repartiendo trozos de tarta, Evelyn se dio cuenta de que algunas historias tienen finales felices, no porque sean fáciles, sino porque las personas involucradas luchan por ellos. «Mami». Lily apareció a su lado cuando la música se detuvo, todavía con su vestido de dama de honor, pero con los zapatos en las manos, porque le apretaban. ¿Somos una familia de verdad ahora? Es que siempre fuimos una familia de verdad, mi amor. Evelyn besó la frente de su hija, aspirando el olor familiar a champú y galletas. Solo que ahora somos una familia completa, y vamos a estar juntos para siempre y un día más. Lily pareció satisfecha con la respuesta, y volvió corriendo a la pista de baile, donde Ben intentaba enseñar a los invitados un baile que había inventado. ¿En qué piensas? Daniel se acercó por detrás, envolviéndola en un abrazo. «En que somos afortunados», dijo, apoyándose en su pecho. «Que a pesar de todo lo que pasó, de todas las dificultades, logramos llegar hasta aquí». «Afortunados no», corrigió él, besándole la parte superior de la cabeza. «Bendecidos y decididos». Y en el fondo de su corazón, viendo a Ben contar con entusiasmo a un grupo de adultos,
cómo ahora tenía una familia completa, como las de las películas, y a Lily explicar pacientemente a uno de los invitados por qué los dinosaurios eran más interesantes que las princesas, Evelyn supo que era verdad. Algunas historias de amor se construyen en la facilidad. Se nutren de la juventud y la ausencia de obstáculos. Otras se forjan en la adversidad, se templan con el dolor, se prueban con el tiempo y se pulen con la esperanza hasta que brillan como diamantes. ¿Cuál fue el momento más conmovedor en el viaje de Evelyn y Daniel para ti? ¿Cómo te sientes acerca de la profunda transformación que experimentó su familia? Comparte tus reflexiones finales sobre su inspiradora historia.